7, 8, 9, 10. Hola de nuevo a todos, estamos en nuestra segunda jornada de la alfabetización filosófica. Hablamos más o menos de qué se trata la filosofía en nuestra sesión pasada, pero ese fue un enfoque bastante actual. Sin embargo, esto tiene una historia. Esto no partió de la nada. No siempre hubo filosofía. La filosofía es un modo de pensar único que partió en Grecia. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de filosofía china, filosofía india, que claro, son pensamientos bastante elevados y bastante valiosos. Yo en lo personal soy un fanático del taoísmo y del budismo. Sin embargo, en estricto rigor, cuando hablamos de filosofía, hablamos de un pensamiento occidental europeo que empezó en Grecia. Ahora ustedes van a decir, sí, europeo, ¿por qué lo hacemos en Latinoamérica? Bueno, ¿qué idioma hablamos? Hablamos castellano. El castellano es la lengua europea. Sí, es cierto que aquí antes había otras culturas, hay gente que pertenece a la cultura mapuche. Sin embargo, esa cultura, que también tiene un pensamiento bastante elevado, no es la cultura de la que estamos hablando. Estamos hablando de filosofía, y esto nos lleva a Grecia. Esto parte en Grecia, donde en la antigüedad, siglo V, VI antes de Cristo, sexto, quinto, los siglos antes de Cristo van al revés. La gente creía, como todos los pueblos antiguos, que la tierra y los fenómenos naturales eran producto de la acción de los dioses. Llegó un momento en que esto comienza a cambiar y aparecen los filósofos llamados presocráticos. Nomenclatura que mis colegas en filosofía dirán, está pasada de moda, porque en realidad ellos no son antecedentes de Sócrates, sino que son una forma de pensar distinta, y Heidegger dice que sí, correcto. Lo llamamos presocráticos por la estricta razón de que existían antes que el viejo Sócrates. Bueno, estos filósofos presocráticos de pronto cambian la forma de pensar, y en vez de buscar a los dioses que causan las cosas, empiezan a buscar el principio de todas las cosas, el argepanton. Unos decían que era el agua, otros decían que era el fuego, etc. Heráclito, por ejemplo, me lo pones en ese periodo. Heráclito, un gran filósofo presocrático, o como dicen los heideggerianos, un pensador de la mañana, cuando el pensamiento recién entra. Uno de estos filósofos llamados presocráticos que es importante es Parménides. Parménides escribió un poema dedicado a la justicia. Y en este poema, que es bastante corto, pero lo vamos a resumir aún más, él dice lo siguiente, dice, lo que es y lo que no es. Y el principio de todas las cosas, por ende, es el ser. Ahora, ustedes van a creer que esto genera un problema. ¿Cuál es el problema? Que las cosas antes de ser no son, que las cosas cuando son dejan de ser. Es el problema que llamábamos el movimiento. Y este problema preocupó a los griegos, porque ¿cómo es posible que las cosas que son dejen de ser y las cosas que no son lleguen a ser? Y las cosas que son se transforman a su vez en otra cosa. Un niño se transforma en un adulto, por dar un ejemplo. El primero que piensa esto es Platón. Algunos dirán que es Sócrates, pero el problema con Sócrates es que Sócrates no escribió nada nunca. El que escribió lo que dijo Sócrates fue Platón, quien a su vez después pensaría por sí mismo. Entonces Platón, si ustedes van a leer los diálogos de Platón, van a encontrarse con Sócrates, pero es Platón el que escribió, repito, los textos. Platón decía que este mundo no era un mundo real, que el mundo real era el mundo de las ideas, puesto que las ideas no están sujetas a cambio. Esto genera una revolución, y ahí viene el famoso mito de la caverna, libro séptimo de la República, para quienes quieran leerlo. En este mito hay hombres amarrados mirando una pared, detrás de ellos hay una fogata, y esta fogata proyecta sombras, a su vez desde fuera hay otros, están pasando gente con estatuas, y estas estatuas se ven, y estas personas creen que esas sombras son el mundo real.
De pronto uno de estos seres humanos es sacado de la caverna y ve el mundo real tal como es. Y después trata de volver a sacar al resto de sus compañeros, pero resulta que los demás no lo comprenden. Este es el famoso mito o alegoría de la caverna. En rigor es una alegoría, porque no es un mito, no es un dios. Es una alegoría porque es una forma de explicar alegóricamente, con un cuento, qué es lo que sucede y por qué este no es el mundo real. Como las cosas sufren corrupción, desaparecen, este mundo no puede ser real, decían. El mundo real es el mundo de las ideas. Y este mundo es una copia hecha por un dios chambón que quería copiarle a los dioses de verdad, al dios de verdad, y que tratando de crear un mundo igual al que creó Dios, creó esto. Una teoría bastante seductora cuando uno piensa, ¿por qué este mundo es así tan penca? Bueno, no lo creó Dios, en un dios chambón. Ese es Platón. Y Platón tenía un discípulo llamado Aristóteles, y Aristóteles dijo, no, las cosas son un compuesto de materia y forma. Y ahí aparece el materialismo, o como le llaman los filósofos de la academia, el hilemorfismo. Hile, materia, y morfe, forma. Compuesto de materia, forma. Esto es el principio de la filosofía. Aquí comienza, y se divide en las dos grandes escuelas, que son la escuela platónica y la escuela aristotélica. Platón fundó una escuela que se llamó la Academia. Aristóteles era su discípulo. Sin embargo, cuando se murió Platón, en vez de nombrar a Aristóteles como su sucesor, nombraron a un señor llamado Teofrasto. ¿No lo han oído escuchar? Nunca. No, en realidad no, porque no es muy importante, por eso no lo conocen. Lo digo para que vean que soy choro, ¿no? Bueno, el caso es que después se fue Aristóteles a enseñar al bosque, que era el Liqueios, y de ahí viene el Liceo. Entonces estaban estas dos escuelas. Hasta que después Aristóteles se lo llevaron a Macedonia para que le hiciera clase a un cabro chico que se llamaba Alejandro. Y después este niño creció y era grande, se llamó Alejandro Magno. Bueno, esto es el comienzo de la filosofía. Después surgieron otras escuelas de las que no sabemos demasiado. La escuela epicúrea, la escuela estoica. De esos textos están los textos de Séneca, por ejemplo. De la escuela estoica están los textos de Epícteto, de Marco Aurelio, que era emperador. Divertidamente, Epícteto era un esclavo y Marco Aurelio era el emperador de Roma, y los dos eran filósofos estoicos. Pero no nos vamos a tener demasiado ahí, porque es Platón el idealismo versus este materialismo, o en este momento llamándolo hilemorfismo, para ser más precisos, aunque igual las cosas son un compuesto de materia y forma y están acá. Son las dos grandes escuelas. Después de esto, en Belén de Judea nace un caballero llamado Jesucristo. Este caballero dice algunas cosas, se muere, según algunos resucita, nadie sabe lo que dijo en rigor. Existen ciertos textos llamados los Evangelios que fueron escritos entre 30 y 100 años después por gente que no sabemos quién es. Y sí, tienen nombre, pero nadie sabe quiénes son esas personas que pusieron un nombre de pila, pero ¿y esta persona quién es? Nadie lo sabe. Hubo más de 4 evangelios. Después una cosa se llamó Concilio de Nicea, en el siglo IV después de Cristo, y se estableció el dogma. Por esa época aparece San Agustín, que retoma un poco las ideas de Platón, y San Agustín dice que este mundo de las ideas en rigor es el paraíso. Cuando nosotros muramos vamos a ir al paraíso, y a esto él lo llama la Civitas Dei, o Civitas Dei, o Ciudad de Dios. Cuando digo Civitas, estoy pronunciando el latín clásico. Cuando digo Civitas, lo estoy pronunciando como lo pronuncian en la iglesia, o lo pronuncian en la iglesia alguna vez. Son las dos formas de pronunciar el latín. Se escribe Civitas, con C. Bueno, después, mucho tiempo después, entre medio, los cristianos fueron dejando la escoba por toda Europa. Quemaron la biblioteca de Alejandría, mataron a Hipatia de Alejandría, que fue la última directora de la biblioteca. El conocimiento empieza a ser mal visto, porque la verdad era Dios. Entonces, usted que tiene que estar sabiendo, si ya tiene la verdad, usted cree en Dios y se salva. Todo lo demás es una herejía. Herejía significa elegir. O sea, usted no tiene que elegir si ya conocemos la verdad. ¿Para qué estamos hablando de esto? Y así, todo el conocimiento que hubo se pierde. En este periodo, ya el siglo XIII, que estoy hablando de un periodo muy largo, sí, porque todo el pensamiento de ese periodo se pierde. Aparece nuestro querido amigo Tomás de Aquino, Santo Tomás, y Santo Tomás retoma a Aristóteles,
porque Aristóteles en algún momento llegó a inferir la existencia de un solo Dios. Pero este Dios de Aristóteles era un Dios bien especial. No era el creador del mundo, porque era perfecto, no iba a crear esto que no es perfecto. No amaba a los seres humanos ni a las criaturas, porque él era perfecto, como llamar a seres imperfectos como nosotros, sino que este Dios era un ser que se contemplaba a sí mismo todo el tiempo y que era lo que todas las cosas apetecían, lo que querían llegar. La causa final, no la causa eficiente. La causa eficiente es lo que crea las cosas, la causa final es el objetivo de las cosas. Bueno, nuestro querido amigo Tomás de Aquino encontró genial esto, dice, pero resulta que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único hijo y para que muriera por nuestro pecado. Como Aristóteles, que era tan brillante, no fue capaz de entender el amor de Dios. Nuestro amigo Tomás de Aquino llegó a una respuesta, entre comillas, genial, porque el amor de Dios está más allá del intelecto humano. Por tanto, no puede ser conocido por el hombre, sino que debía ser revelado por Dios en la persona de su Hijo. ¿Qué significa esto? Que después de eso no se puede pensar más. ¿Me entienden? Usted no puede pensar nada porque Aristóteles ya pensó las cosas más bacanes y lo que no pensó Aristóteles no se podía pensar porque tenía que ser revelado. Y se acabó el pensamiento, se acabó todo. El mismo Aristóteles quizá en su época no hubiera querido ser tratado como dogma. Aristóteles tenía, como sabemos, diferencias con Platón, y alguna vez una persona criticó a Platón, ante lo cual Aristóteles dijo: perdón, señor, a los mediocres yo no le permito ni alabarlo. Lo importante de los griegos, que esto es lo importante, esto es lo que realmente importa, es que los griegos descubrieron que la razón podía llegar a comprender el mundo. Aristóteles tiene varios libros, hay dos tipos de libros de Aristóteles: los libros esotéricos, que eran los libros para sus alumnos, y los libros exotéricos, que son los libros que él publicó. No hay ningún libro publicado de Aristóteles. Lo que tenemos de Aristóteles son más bien apuntes de clases. De estos libros de Aristóteles hay dos que fueron muy influyentes. Uno es La Física, que habla del conocimiento racional del mundo, y que de alguna forma es el antecedente del modelo ptolemaico. Ptolomeo, con P, pero no se pronuncia Ptolomeo. Es aquel que decía que las estrellas giraban en torno a la Tierra y que habían esferas. Eso lo sacó Aristóteles: la Tierra, la esfera sublunar, la esfera lunar, la esfera supralunar, etcétera, etcétera. Y el universo era esta serie de esferas concéntricas, desde la que la Tierra estaba al centro, era la más pequeña. De esta forma de ver el mundo, Ptolomeo creó la astrología, que en su época también fue ciencia, digamos, y así los griegos empezaron con este modelo de conocimiento, lograron conocer cosas increíbles. Un señor llamado Eratóstenes calculó con una muy bajo margen de error el tamaño de la Tierra. Un señor llamado Herón de Alejandría creó máquinas a vapor. Esto no se iba a ver sino hasta fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Íbamos a tener máquinas a vapor. Y los antiguos habían creado todo esto. Y esto lo lograron por medio de la filosofía, por medio de la razón. Porque la filosofía le dijo: tú eres capaz de comprender el mundo a través de tu mente. Tú eres capaz de dominar el mundo también, a través de tu mente. Y resulta que todo esto se perdió. Y todo esto llegó hasta que llegó Santo Tomás, que todavía se estudia. Hay grandes contribuciones de Santo Tomás. Por ejemplo, el concepto de verdad que tenemos en Tomás es un concepto que se usa ahora, conocido como el concepto tradicional de verdad. La verdad es igual al ser, todo lo que es verdadero. La verdad es igual al bien, todo lo que es bueno es verdadero. La adequatio, res as intellectum, quiere decir la cosa al intelecto, es la verdad de las cosas fabricadas. Si una taza se parece a la idea de taza, esta taza por ejemplo, entonces una taza entonces es verdadera. Y la más importante, adequatio intellectus ad rem, que es cuando el discurso se adecua a la cosa. Bueno, estos conceptos de verdad están presentes y se usan todavía, aunque han sido superados y complementados por otros conceptos que vamos a ver mucho después. Estamos en el principio de la filosofía y lo que queremos ver primero es cómo el intelecto despierta con los griegos y cómo se vuelve a dormir con el cristianismo. Se vuelve a dormir con esto que es la
el hecho de que el cristianismo se transformara en la religión dominante, porque el cristianismo nace gracias a un emperador llamado Constantino que quería servir al poder, y la gente pensante no es buena para el poder, y ese es el gran problema. Sin embargo, la filosofía va a volver a nacer, la filosofía va a volver a nacer pronto, y esta vez que vuelvan a nacer la filosofía, no la va a parar nadie y le va a cortar la cabeza a los reyes. Eso es por hoy. La próxima vez veremos ese momento maravilloso cuando la filosofía vuelve a nacer. Muchas gracias y nos vemos.